Bienvenidos todos a nuestra emisión de Opiniones, un segmento de esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy con Eisenhower de Llanon Zapata, abogado especializado en el asunto de defensa de los derechos humanos. Habla de la restitución de tierras, de todo lo que viene sucediendo con las víctimas en Colombia. Eisenhower, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, amigos. Bueno, Eisenhower, empecemos. ¿Qué es lo que está pasando en medio de la pandemia con la restitución de tierras en Colombia? Bueno, lo primero es que el gobierno nacional aprovecha también la pandemia y los decretos de emergencia para reformar el Código General del Proceso, que es la que rige a todos los juzgados de este país, inclusive las Cortes. Entonces saca el decreto 806 y pone a todo el mundo a que tiene que entenderse con los juzgados a través de correos electrónicos, que eso en primer lugar atenta contra un principio de la justicia que se llama inmediación del juez con las partes. En otras palabras, nunca se puede perder el contacto con las partes y los testigos o todas las partes del proceso que se involucran allí. Frente a eso, entonces, los juzgados de tierras y la unidad de restitución de tierras, como dice el cuento, se echaron con las petacas. En otras palabras, no impulsaron los procesos de restitución de tierras al punto que hoy se le hace una gran crítica. De 6.5 millones de hectáreas de tierras reclamadas, hay más o menos 180.000 solicitudes de restitución. Solo se han restituido 386.000 hectáreas, que equivalen al 5.62% del total de la tierra reclamada. No hay un interés del gobierno ni de la unidad de tierras por acabar de impulsar o por lo menos agilizar el proceso de la restitución de tierras dentro de todos estos 5 o 6 meses que llevamos en época de emergencia y de confinamiento. Ahora bien, entendemos que hay otro problema supremamente delicado, y es que en su gran mayoría la unidad de tierras prefiere presentar resultados de gestión en cuanto a que el resultado es la negación de mayores solicitudes. En otras palabras, de 180.000 solicitudes, el 65% vienen siendo negadas. Es decir, antes de pasar a un juzgado de tierras, la unidad de tierras es la que tiene que preparar el proceso y presentar la demanda o la solicitud directa ante el juez. Si ellos la niegan, la unidad de tierras la niega, que es el requisito de procedibilidad, no puede pasar donde el juez de tierras, y eso me parece lamentable. Así fue el informe que se presentó ante la Comisión de la Verdad y ante la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, cómo en este gobierno, y con complicidad también de la rama judicial, pero también de la unidad de restitución de tierras y de la unidad también de víctimas, porque tiene que ver con respecto a ciertas reparaciones, el proceso ha decaído al punto de que todavía sin ampliar el proceso de la ley, por lo menos la ampliación por 10 años de la ley, que todavía le falta un debate en el Congreso, todavía el resultado es precario frente al tema de ¿qué se reclama? Que son 6.5 millones de hectáreas y solo se han entregado 380.000. Óigame bien, de 6.5 millones de hectáreas reclamadas, solo se han entregado a las víctimas 380.000 hectáreas. Falta mucho, falta más del 90% para entregar esas tierras. ¿Y entonces qué va a suceder con la gente que anda en la reclamación y que le están negando la restitución de su tierra? Teniendo en cuenta que hay que mirar la gente desplazada en Colombia con arraigo, que dejaron sus tierras y alguien se apropió de ellas, versus también los que aparecen como desplazados en Colombia que no tienen arraigo en ninguna parte. Pues mire, lo más importante, diríamos, que a las víctimas, una vez termine esta ley de restitución de tierras y la ley de víctimas, que es la 1448, cuya vigencia está marcada al 10 de junio del año 2021, si no le han reclamado, se va a ver abocado a una serie de demandas o de tutelas. Va a haber una tutelatón o tutelitis, como se quiera llamar, o va a haber demandas de carácter internacional, porque el gobierno le quedó grande, y al Estado como tal, y está hablando de las 3 ramas del poder público, le quedó grande hacer cumplir, sobre todo, el término de la restitución de las tierras y el término que había para entregarlas. Si se amplía la ley de tierras, significa que va a ampliarse también términos, y eso significa también que los jueces podrán, como dice el cuento, no podemos tomarnos 10 años más para entregar la tierra. Cuando ya la tierra no sirve, es improductiva, seguramente quien está reclamándola esté muerto, van a ser sus herederos quien la reclamen, que son la mayoría jóvenes de edad que no quieren volver al campo, y eso significa un retroceso en una posible reestructuración de lo que es el campo colombiano.
Bien, exactamente, creo que los campesinos se sienten en cierta medida burlados, las entidades no están cumpliendo también con las órdenes que emite el juez de tierras, amén también de las predios que quedaron en manos de la Sociedad de Activos Especiales, que hoy la Sociedad de Activos Especiales, cuando un juez de tierras ordena que se entregue la tierra, ¿cómo le parece que ellos o las propiedades ni siquiera le devuelven los réditos, es decir, el lucro cesante del daño emergente causado por lo que deja de percibir la gente? Y se están haciendo los Manuel, plata que prácticamente va a manos de los corruptos, porque la Sociedad de Activos Especiales debe entregar el fruto de los arrendamientos de esas propiedades durante el tiempo que estuvo en manos de ellos. Cuando ya se entrega de nuevo a la persona restituida, deben devolverle esos cánones de arrendamiento, el lucro cesante y el daño emergente que se causó por el daño, por el mero hecho de haber sido declarada una tierra en extinción de dominio, porque estaba en manos de la mafia, pero luego se comprueba que en realidad era un campesino o una persona de bien quien eran los dueños, a los cuales hay que devolverle la tierra. Eisenhower, un segundo tema. ¿Qué está sucediendo en medio de la pandemia con la economía en Colombia, que no se ha visto tanto el sacrificio, y qué es lo que ha motivado que no se vea el dolor de la gente hoy en medio de la pandemia? Bueno, desde mi preparación académica, si bien es cierto yo no soy economista, pero en mi profesión de abogado me permite ver varias cosas de investigador social en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Nosotros hemos detectado, y lo ha detectado también la Defensoría del Pueblo, porque muchos de los informes de la Defensoría del Pueblo se basan en lo que nosotros también investigamos en terreno. Nosotros somos fuentes para ellos, aunque no aparezcamos en las alertas tempranas. Y si usted lo mira, la economía no colapsó debido a los dineros y la economía ilícita que se mueve en este país. En otras palabras, si no hubiese estado rodando la plata de la mafia, la plata de la minería ilegal, la plata del microtráfico, la plata del gota a gota, que hay como muchas estructuras si estamos hablando de Pereira, Dos Quebradas, La Virginia e inclusive Risaralda, hay casi 22 organizaciones dedicadas solo al tema del microtráfico y el préstamo de plata gota a gota, porque también funciona como si fuera una especie de oficina. A eso agréguele el tema de las extorsiones, las economías ilícitas fruto de los cultivos ilícitos tanto de marihuana y hoja de coca y pasta de coca, que es lo que sale. Para nosotros, que somos un país que estamos ubicados al norte, último país de salida hacia cuando uno va de salida de Sudamérica, pues se convierte en un punto estratégico para la distribución de drogas, tanto para Europa, África, pero de igual manera para Estados Unidos. De manera que esa economía, que hoy todo el mundo se surte de ella, inclusive la clase política, y me refiero es porque todavía seguimos comprobando, no es sino mirar el concepto de la alerta temprana 041, que salió el 25 de agosto para el eje cafetero, donde dice que inclusive los negocios que tiene la mafia en materia de narcotráfico, microtráfico, economías ilícitas de minería, otro tipo de extorsiones, economías ilícitas, incluye también el apoderamiento de funcionarios del Estado al interior de las alcaldías y gobernaciones. Eso lo dice la alerta temprana 041 y se comprueba cuando hemos dicho también que muchos de los que hoy trabajan en las administraciones se apoderaron de las secretarías de gobierno, secretarías de planeación, control físico, para controlar los negocios que a ellos les interesa en el control policial, en el tema de la distribución de drogas. Y a eso se agrega también que todavía se sigue utilizando mucha plata para el tema de la industria inmobiliaria y sobre todo en el lavado de activos, porque la plata de la mafia y la plata conseguida ilícitamente se puede lavar de esa manera en el tema de la industria inmobiliaria. El gobierno ni la DIAN tiene mecanismos específicos y controles específicos para el tema del flujo de dinero ilícito y sobre todo que se maneja en efectivo, no es a través de bancos o otra serie de compañías o intermediarios financieros, y eso es lo que facilita en cierta medida que se lave activos de tal manera. No obstante, usted puede ver en la revista Dinero y en la Diners aparece que el eje cafetero como uno de los sectores donde se ve la mayor parte de transacciones fraudulentas o transacciones fruto de microtráfico, transacciones que no son muy santas, y en ese aspecto pues se debe al lavado de activos. Es que es una situación bastante complicada para todo el país. Y de igual manera hablemos del otro fenómeno. El otro fenómeno es el pitufeo, es decir, mucha gente que se va como mula al exterior, que envía dinero inclusive al exterior, y estamos también hablando de la gente también que trabaja en el exterior en forma lícita
pero también los que trabajan en forma ilícita mandan plata a Colombia a través de sus familiares, y cuando no se puede a través de los familiares, entonces utilizan un particular para que vaya y cobre 3, 4, 5 giros de a poquitos en cada una de las empresas de giros o supergiros, o todo lo que se puede notar en este país que ofrezca como intermediario financiero, inclusive a través de la banca, porque la banca oficial hoy también recibe dineros fruto de las transferencias que hacen del exterior de las familias de la gente colombiana hacia la familia colombiana que se encuentra al interior de Colombia, y eso se entiende cuando se trata de particulares y no familiares como pitufeo, que es una manera de cómo lavar activos, y que en el caso de Risaralda maneja más de 6.5 millones de dólares, lo que significa que muchos de esos 6.5 millones de dólares son plata de lavado de activos. Bueno, Eisenhower, en este tercer punto vamos a hablar de lo que usted tanto habla, del asunto del volteo de tierras, del problema de las denuncias ante la Fiscalía en la audiencia de Bolsillos de Cristal, que hoy después de 2 años no hemos visto el resultado y seguimos en la misma. Pues mire, hemos descubierto que hay un nuevo plan parcial en Dos Quebradas que está tramitándose de nuevo, que va a quedar aquí justo detrás de Paños Somnes y toda esta zona de Sabanitas y la zona de Molinos. Eso se llama el plan parcial La Cecilia. El plan parcial La Cecilia. Me preocupa sobremanera es porque hoy se está haciendo todo un proceso para el plan de ordenamiento territorial. Y habíamos dicho, lo primero era que el volteo de tierras muchas veces se sustentó jurídicamente en una cosa que se llamaba las doctrinas. En otras palabras, sacar 35 conceptos que favorecieron a planes parciales en todas las ciudades del año 2000 y que reconfiguraron el territorio. ¿A favor de quién? De unos empresarios de la industria inmobiliaria, pero que en su momento le hicieron un daño ni el tremendo a la ciudad porque se robaron la plata de una fuente de financiación como es la plusvalía, que está considerada en la ley de ordenamiento territorial de este país como uno de los instrumentos para financiarse. Ahora el volteo de tierras pretende ampliarse y ojo, me preocupa es porque en este plan de ordenamiento territorial vuelve y se habla de ampliar otra vez o reconfigurar las comunas y los corregimientos. En otras palabras, es ampliar el casco urbano hacia el sector rural y darle un ordenamiento al sector rural de tal manera que pueda crecer la industria inmobiliaria, pero en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Agréguele también que mucha de esa industria inmobiliaria no paga impuesto predial. Hay más de 35.000 predios no agregados a la base catastral municipal que no paga impuestos, y que en estos días escuché al señor director del área metropolitana en el sentido de que firmaron un convenio con Dos Quebradas para anexar al menos 11.000 predios de esos 35.000. Aquí el mayor esfuerzo se tiene que hacer por parte del municipio y por parte de las autoridades que manejan el catastro metropolitano, en este caso el área metropolitana y los municipios conurbados. Pero me preocupa más que eso es el valor de la tierra, y que hoy hay una acción popular muy famosa como la que falló el Consejo de Estado en el tema de la zona franca de Mosquera, que favoreció a los hijos del presidente Uribe. Lo mismo puede suceder en Dos Quebradas. Yo estoy encabezando una demanda para obligar a los empresarios que se apoderaron de los 7 planes parciales que se aprobaron aquí y que no pagaron plusvalía, y eso incluirá también que más de muchos empresarios de la industria inmobiliaria, legales e ilegales, porque no podemos olvidar que en el caso de Dos Quebradas, el tema del volteo de tierras, está involucrada también miembros del antiguo y extinto Bloque Central Bolívar. Personajes que todo el mundo los ve en esta ciudad aparentemente gozando de una libertad porque se sometieron a un proceso de justicia y paz, pero que en realidad aprovecharon fue la coyuntura para hacer negocios ilícitos y lavar sus activos a través de la industria inmobiliaria. Eso es lo que nos está quedando en el municipio de Dos Quebradas, pero una generalidad en Colombia. O sea, el ejemplo está en todo el país, sí. Todos los municipios de Colombia. Hacía esta semana en la entrevista con un hombre en Calarcá, hablaba de lo mismo de la construcción en Armenia y en el Quindío, con el problema del turismo, el problema que tiene el Quindío. Pero ¿qué le podemos decir a una sociedad que no quiere despertar y que no quiere enterarse de lo que le está pasando en el territorio? A mí me preocupa es la falta de vigilancia y la negligencia de alcaldes y gobernadores para vigilar a los secretarios de despacho, sobre todo aquellos secretarios de despacho que tienen responsabilidades sobre espacio público, territorio, ordenamiento territorial, manejo de la planeación del municipio, y sobre todo aquellos organismos de control que tendrían que estar pendientes
de esas actividades principales como el plan de ordenamiento territorial, y es que se cumpla realmente con la reglamentación, que la CARDER asuma, por ejemplo, los organismos que tienen que ver con la autoridad ambiental, cumplan con la vigilancia que se base sobre el plan de ordenamiento territorial y efectivamente ejercer los controles. Es más, escuché un concepto del señor director de la CARDER, el nuevo, el doctor Julio César Gómez, en el sentido de que cómo es posible que toda la franja de la calle 8 de la comuna número 2 en Dos Quebradas, de la calle 8 hacia el río, esa franja de terreno que inclusive es un precipicio, no podía construirse edificios de más de 16 pisos. Inclusive se había prohibido que no supieran más de 5 pisos, porque finalmente edificios de 16 pisos, como lo que se están construyendo en esa franja de la calle 8 hacia la ribera del río Otún y que va hasta Frailes, porque en Frailes ya vemos en la parte final de la calle 8, volteando ya hacia el sector de Saturno, encuentras todavía bloques de edificios de más de 15 pisos. ¿Y eso qué significa? Que el peso de eso puede afectar esa ribera o esa falda, en otras palabras, ese acantilado que nos divide a nosotros de Pereira y el río Otún. A mí me parece delicado eso, porque eso debió ser controlado, en otras palabras, por el plan de ordenamiento territorial como autoridad que también debe controlar las curadurías. Aquí tenemos 2 curadurías, pero hemos hablado siempre de una tercera que falsifica en las notarías escrituras. Falsifica, antes de pedir una licencia de construcción debieran pagar el impuesto de plusvalía, tampoco lo exigen. Y a eso agréguele que hay funcionarios todavía de varias secretarías que están en la calle cobrando por una construcción, porque se está haciendo construcción sin licencia, y entonces eso les permite a ellos en cierta medida cobrar las coimas, o la coima o la cuota o la prorrata que se ve al interior de la industria inmobiliaria y sobre todo en todo el sector urbano del municipio de Dos Quebradas en el tema de la construcción. Eisenhower, como para que redondeemos esta entrevista para hablar de lo que sucede realmente en los territorios. Hablamos de ordenamiento del territorio. Todo el mundo habla del ordenamiento del territorio y cree que eso es una cosa de construcción de vivienda. El ordenamiento del territorio requiere, para aplicar la política pública en ese mismo territorio, o sea, ¿dónde está la parte educativa, la salud, la infraestructura real de vías, de parques, amoblamiento urbano, el asunto de los servicios públicos, el medio ambiente, la seguridad en el municipio? Es un problema que todo el mundo habla del ordenamiento del territorio y ni siquiera sabe exactamente qué es lo que hay que hacer en el territorio. Hoy, con los problemas más graves, no hay instrumentos de gestión para poder ejecutar proyectos de mediano y largo plazo en ese territorio. ¿Qué podemos esperar en Colombia cuando la gente habla de los temas, pero hay un divorcio entre lo que se habla y entre lo que se dice? Sí, yo creo que soñar no cuesta nada. Cuando usted mira el ordenamiento territorial que se está actualizando en la mayor parte de los municipios de Colombia, se están pensando en maravillas. Si usted mira Dos Quebradas, Risaralda, estamos hablando de reestructurar las comunas, los corregimientos, de tener parques lineales alrededor de las quebradas, de hacer todo un sistema de colectores, de tener tener centros a 15 minutos de donde yo vivo, tener centros administrativos locales. En otras palabras, es como desconcentrar toda la función que hace la alcaldía de Dos Quebradas. A mí lo que me preocupa de eso es que están pensando bien con el corazón, tienen imaginación, pero me preocupa la realidad financiera, es decir, cuáles son los instrumentos. Y todo el mundo recuerda aquí que aquí hubo un personaje funesto, Henry Rincón, un tipo que cuando fue concejal propuso en el 2008 acabar con el impuesto de la plusvalía como uno de los principales instrumentos que se tiene para obligar a los empresarios de la industria inmobiliaria a invertir en el amoblamiento urbano y dotación precisamente de esos territorios donde se está construyendo vivienda. A eso agréguele que el tema de la vivienda acá se llenó a punta de doctrina, ya lo habíamos dicho, y la doctrina son 2 o 3 páginas en el cual se beneficiaba a personal en forma particular. En otras palabras, se obvió eso de que el interés general está por encima del particular, de manera que estamos frente a un déficit primero de gestión financiera, porque el POT sin dinero para hacer lo que se tiene que hacer es una gran falencia si se piensa de esa manera. Si no se asegura en esta aprobación que se va a hacer del POT los instrumentos financieros para hacerlo, y no se quitan inclusive esos acuerdos que beneficiaron a ciertos personajes para ellos sacar su tajada propia, pues uno diría que lo que se sueñe, tanto de corazón como de imaginación,
quedará en eso, solo en el corazón, solo en la imaginación, pero en el colectivo, en la realidad, no quedará absolutamente nada. Bueno, pero ahí termina esto para lo último. Mientras una sociedad no se preocupe por lo que pasa en el territorio, 4 o 5 tipos van a determinar qué se hace en el territorio y quedará como bien hecho. Hoy, un tipo que cuando yo hacía parte del Consejo Territorial de Planeación, que dimos concepto negativo ante ese adefesio de lo que era el diagnóstico, hoy es el que está diciendo que hay que hacerlo a la manera de él. ¿Por qué? Porque la sociedad osquebradense no se involucra realmente en el desarrollo del territorio. Primero, hay que revisar cómo vamos a recuperar ambientalmente las 32 quebradas de Dos Quebradas, que son una cloaca hoy en el municipio. ¿Qué podemos hacer respecto a eso? Pues mire, lo primero es llamar a la conciencia ciudadana, a la parte social. Pero a mí me preocupa tanto es que hay un instrumento en el cual la sociedad se supone, comillas, se hace representar en el Consejo Territorial de Planeación, a través de esos consejeros que representan a varios sectores de la sociedad, precisamente son los que conceptúan antes de llevarse a cabo una decisión final en el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué me preocupa? Que la mayor parte de los consejeros no tienen independencia de la administración. En otras palabras, están contratados, tienen vinculación con el Estado en alguna u otra sector. Entonces, al momento de conceptuar y pararse en la raya cuando vean o detecten alguna falla estructural, conceptual, financiera, económica, política o socialmente que afecte a esta sociedad que representan, entonces no va a ocurrir absolutamente nada, porque el concepto va a ser viciado o ya tiene comprometido su voto por el hecho de estar trabajando con la administración y que no tenga independencia de la misma. Ahora, se requiere una sociedad mucho más consciente de que apropiarse de lo público, conceptuarse de lo público, vigilar y controlar al Estado es posible hacerlo. Si lo hacemos nosotros como ciudadanos de a pie, ¿por qué no lo puede hacer la sociedad también a través de sus líderes? Pero desafortunadamente hay que decirlo, en Dos Quebradas es territorio de nadie porque no tenemos una identidad propia, porque mucha gente que llega a Dos Quebradas no es de la ciudad, viene de otras partes, entonces no conocen el manejo. Y hay unos vivos que sí saben el manejo estructural, administrativo, político y social y financiero de la ciudad, que hacen lo que les da la gana. Como no hay nadie quien los resuelva, quien los controle, los organismos de control inclusive están también sesgados. Hace rato venimos pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación ¿qué pasó con las denuncias hechas en Bolsillos de Cristal para el tema de corrupción de Dos Quebradas y del departamento de Pereira inclusive? Mire usted qué parte de los últimos acontecimientos, incluida la suspensión del alcalde, digo, la nulidad de su elección y la nulidad también de su credencial como alcalde de Pereira, era algo que ya habíamos vaticinado precisamente por lo que vivimos entre junio a septiembre y octubre de las elecciones del año pasado. Ahí debió haber una acción mucho más rápida por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pero desafortunadamente hay que decirlo, Jorge y amigos televidentes e internautas, que tener una fiscalía de bolsillo del Ejecutivo no es un buen negocio para la sociedad. Para acabar de completar en el tema de Risaralda, aquí ya han habido en menos de un año más de 4 o 5 directores seccionales de fiscalías. Por tanto, eso no funciona ni se ve avanzar. La Fiscalía se ha comprometido con nosotros a recibirnos precisamente frente a estas denuncias y esta es la hora que no lo hace. Es una gran crítica a la directora seccional de Fiscalía de Risaralda para que se ponga pilas frente a lo que la ciudadanía hizo, sobre todo porque lo propuso fue la misma Fiscalía, que los ciudadanos participáramos en Bolsillos de Cristal para controlar al Estado en los actos de corrupción. Bueno, era Eisenhower Zapata y hasta una próxima ocasión con él y seguimos en Opiniones, el programa segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veeduría Rever, que estamos haciendo el trabajo en el eje cafetero. Que el aislamiento muy pronto sea del pasado para retomar nuestra vida de alegría y entretenimiento. Llega muy pronto Tardes de Talentos, música, humor, farándula, salud y mucho más. Vea Tardes de Talentos por su canal local y redes sociales. Invitan JG Producciones, líder en entretenimiento.